Bienvenidos todos a este conversatorio. En esta ocasión vamos a dar continuidad a las reflexiones en torno a la educación y en torno a los retos del ser humano, y vamos a pasar a una nueva esfera, o a una esfera un poquito menos rígida, que es la que está relacionada con el arte. Este conversatorio está titulado Arte, Comprensión Lectora y Experimentación, y modera esta mesa María Antonieta Urquiza, quien es graduada de la Escuela de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, con especialización en arte latinoamericano. Es licenciada en Historia del Arte y máster en Ciencias de la Educación, con mención en la enseñanza del diseño y la comunicación gráfica. Los datos que tengo aquí no voy a decir de edad. Tiene muchos años de experiencia y le gusta lo que hace. Así que vamos a recibir con un fuerte aplauso a este conversatorio de país. Ahora sí, ok. Buenas tardes, muchas gracias por esta invitación y por darnos visibilidad a un proyecto tan hermoso, tan aupado por la dirección de la universidad, por estudios generales y por todos los compañeros que están aquí hoy. Gracias por apoyarnos. Nosotros teníamos un reto y era más que un coloquio, venir a exponer algunas de las ideas principales de nuestro proyecto. Y cuando pensamos en arte, comprensión lectora y experimentación, pues obviamente tratamos de introducirnos dentro de lo que es qué ha significado para esta experiencia de los bloques de arte y humanidades. Entonces, ya esto no puede funcionar, amigos. ¿Cómo es esto? Esto no es grave. Sí, ya. ¿Dónde le doy? ¿Aquí? Perdón. Esto no lo grabaron, ¿verdad? Bien. Bueno, los bloques de arte y humanidades son unos espacios que ha creado la Universidad UNIBE con el objetivo de apreciar y expresar el arte de una manera interdisciplinaria. Esto es un proyecto que llevamos mucho tiempo ya en experimentación. Aquí hemos querido poner algunas de esas imágenes de las tantas ediciones que hemos tenido. Y no quería dejar de mencionar, bueno, ese equipazo de profesores que nosotros tenemos en este proyecto, que una ventaja que tienen es que todos son artistas en ejercicio. Incluso algunos vienen a la universidad exclusivamente a dar el proyecto, tienen una experiencia vasta dentro de las especialidades que imparten, y esto es un valor agregado a todo lo que es este proyecto. Bueno, estos talleres vienen desde el año 2016, tiene que ver con la reforma académica, desarrollar competencias destinadas, como ya les decía, tanto a la apreciación como a la expresión. No es solo que yo aprenda a apreciar, sino que sea capaz también de incorporar al proyecto creativo. Y están organizados en 4 bloques: arte bidimensional, tridimensional, arte escénico y arte literario, que puede parecer un poco ortodoxo, porque sabemos que las artes contemporáneas en el mundo en el que vivimos rompen constantemente estos esquemas. Bueno, ya Marcel Duchamp, cuando trabajó este sentido de desdibujar las fronteras del arte, estuvo aportando muchísimo. Idea, tú puedes ver un performance que tiene elementos de videoarte, que tiene elementos de escultura, elementos de teatro, de música. Yo pienso que esto hace que el arte sea de una gran riqueza extraordinaria en el mundo contemporáneo. Aquí tienen un poco el esquema, voy a pasar rápido, quiero darle oportunidad a los profesores. Y fíjense que cuando concebimos el proyecto, estábamos hablando de pintura, dibujo, grabado, ilustración, diseño multimedia,
En el caso de tridimensional, escultura, el arte urbano, el performance, que ha sido uno de los grandes éxitos también. En arte escénico, danza, teatro y escenografía, y en el caso de literatura, que ha sido un logro, porque los estudiantes tienen la posibilidad de experimentar dentro de la narrativa, dentro de la poesía y el guión de cine, que son tres técnicas totalmente diferentes y que ellos han logrado disfrutar muchísimo. Cuando Univer cumplió 40 años, nos sentimos muy elogiados, tuvimos la oportunidad de hacer una gran exposición. Este fue nuestro póster. Al principio me decían, eso no funciona desde el punto de vista del diseño, pero yo estaba fascinada con la idea que esas 16 ediciones estuvieran ahí representadas, porque si algo caracteriza el proyecto nuestro es que cada semestre se le dedica a un artista diferente. Y por tanto ese sílabo y esa planilla pedagógica tiene que cambiar cada semestre y tiene que adaptarse a estos nuevos contenidos. Hay un hilo conductor desde el punto de vista de competencia a desarrollar, pero evidentemente los ejercicios y los contenidos se tienen que transformar. Y como ustedes se podrán dar cuenta, desde John Lennon, Carlos Cruz Diez, de todo, la Bauhaus, casi siempre es Julio Verne. Hacemos un ejercicio muy interesante en el chat nuestro, que es muy activo. Aquí tengo algunas que están en ese chat y saben cuán activo es ese chat. Es sencillamente cuando se van a cumplir efemérides importantes en el año, pues empezamos a debatir a ver por cuáles nos vamos a ir. Y bueno, este fue un poco la experiencia de las 16 ediciones que después han seguido con Silvano Lora, Picasso y ahora que terminamos con Pablo Neruda. O sea que ha sido una experiencia viva, rica y constantemente transformadora dentro de nuestro proyecto. Le voy a pasar la palabra ahora a Marcelo Ferder. Marcelo Ferder, que por cierto está exponiendo ahora en la Bienal de Santo Domingo, tiene una obra aquí en estos momentos, ¿verdad? ¿Cómo se llama tu obra, Marcelo? Agua Bendita. Agua Bendita, la de la Bienal. Tienes también aquí un proyecto que puedo explicar ahora muy breve, pero para que tengan una idea de que estos artistas que nosotros tenemos activos y que están constantemente experimentando. No lo dije anteriormente, pero una característica de nuestro proyecto es que siempre están asistiendo a las bienales, a las exposiciones, a obras teatrales, a eventos culturales, porque es una manera que ese estudiante, hemos tenido ejemplos, por ejemplo, cuando tuvimos La Traviata, y muchos alumnos me decían, profe, es primera vez que yo iba a una ópera, yo no sabía lo que era experimentar este tipo de experiencia, valga la redundancia, desde el punto de vista cultural. Marcelo. Bueno, quería aquí insistir que es arquitecto, artista plástico, muralista, diseñador, profesor universitario, ha trabajado en más de 80 murales en diferentes países, cuenta con más de 30 exposiciones individuales y bueno, es un profesional de una alta experiencia de origen argentino. Si habla mucho, lo mandamos a callar. Quería también insistir que cuando fuimos a pensar en este diálogo, en este coloquio, queríamos trabajar a partir de las narrativas, cómo a partir de la investigación y la comprensión lectora, nuestros estudiantes producen creativamente a través de la experimentación artística. Es una manera de producir, pero con técnicas y herramientas muy específicas. O sea, van a generar narrativas que obviamente van a variar. Objetivo, comunicar. Comunicar, igual que un libro, historias, emociones, conceptos, pero esa comunicación puede variar, puede ser abstracta, puede ser muy literal, muy simbólica. O sea que esas narrativas en el arte son muy importantes. Son secuencias, por ejemplo, en las artes visuales puede ser vista a través de secuencias visuales, en las artes escénicas, ya lo digo un poco también, trabajará en toda esa experimentación teatral, ¿verdad? El cuerpo, la expresión facial, la voz, la interacción con el público. O sea que va a haber herramientas muy particulares en las diferentes esferas del arte. El hecho de haber incorporado el arte urbano, que Marcelo va a hablar de él también, nos permite que el estudiante entre en contacto con una serie de murales que están en su ciudad y que a veces no se habían dado cuenta que detrás de eso es toda una historia, hay artistas muy particulares, a veces narrativas muy
desde el punto de vista social, desde el punto de vista político, y que incluso tiene un alcance, a un público mucho más amplio. Yo creo que eso es en términos generales. Discúlpeme, vamos a pasar a Marcelo. Bueno, gracias. Sí, ¿qué tal? Dos cositas para completar lo que él decía. La obra que él dice es el Muro de los Lamentos, que está en el pabellón de Israel, lo hice yo. Y la otra cosa es que mañana, 1 de septiembre, yo cumplo 30 años de haber venido a este país. Así que no es poca cosa. Eso me califica de extranjero. Soy extranjero. Entonces, nada, antes de hablar de las imágenes, dos conceptos etimológicos para ubicarnos. Yo odio el término alumno. ¿Aquí hay alumnas? No todos profesores, se fueron los alumnos. Alumno es una palabra horrible. Viene de a, sin, y lumno, lumen, que es luz. Es decir, que alumno es sinónimo de la palabra apagado. Es decir, que el concepto de la enseñanza con estudiantes que están apagados implica que hay profesores que iluminan. Son los iluminados que están arriba del podio y que andan repartiendo velitas con fósforo para que se calienten y que se iluminen un poco esos pobres apagaditos. Eso ya ha cambiado, ¿verdad? Entonces, eso para dar un poco de contexto y de pimienta, ¿no?, a este sancocho que es la educación. La otra cosa que quería darles como referente etimológico es el término expresar, ¿no? Consideramos que las artes, y más en esta asignatura que no es de arte, sino de apreciación de las artes, es entender que a las personas, aunque no sean artistas, les hace bien apreciar arte. Si no las hace ser peores personas, sino mejores, ¿no? Entonces, el término expresión, ¿sí?, que es lo que finalmente uno pretende, que las personas aprendan a expresarse. El término expresión, etimológicamente también significa ex, es hacia afuera, y presión, es una presión, una fuerza interna. Alguien que quiere expresar, quiere sacar algo interno de sí. ¿Y cómo es eso que está dentro de sí entró a la persona para querer expresarla? A través del proceso inverso, que es la impresión. La gente se impresiona y después expresa, es un circuito, ¿no? Es como la respiración del yoga, que imprimes y expresas, ¿no? Entonces, esa manera de entender las artes nos lleva al concepto del lenguaje, ¿no? Nosotros lo que estamos haciendo como profesores es tratar de enseñarles a los estudiantes un idioma nuevo, porque en general los idiomas que manejan, los lenguajes que manejamos, la mayoría de las personas, es el lenguaje oral y el lenguaje escrito, que son bastante parecidos, son primos. Cuando alguien dice te quiero mucho, tú entiendes que te está diciendo la otra persona que te quiere mucho y te dices gracias, ¿no? Ese sistema de comunicación, o te lo escribe. Ahora, no es lo mismo escribir una carta de amor diciendo atentamente, a partir de la presente quiero decirle que la amo, ¿no? A decirle, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Es decir, es lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Entonces, esa manera de combinar los elementos. Entonces, básicamente los elementos son los mismos, es decir, uno habla o escribe utilizando pequeños átomos, que son las letras, que se suman, forman sílabas, forman palabras, forman oraciones, que forman conceptos o sentimientos. Entonces, de alguna manera, los profesores le enseñamos un idioma nuevo, como que le enseñamos el chino, qué sé yo, o el francés. Le decimos, mira, hay artes plásticas, que en lugar de usar letras usan puntos. En lugar de usar palabras, usan líneas. Hay palabras que van hacia arriba y hay líneas que van hacia arriba. Si tú dices, hola, la línea va para arriba.
va para abajo. Es decir, los lenguajes son básicamente similares, y los conceptos son similares, la gramática y la composición es la misma. Pero eso el estudiante cuando lo recibe dice, le hace clic. Lo audiovisual también es una combinación del concepto y del sonido, y la música es sonido, en lugar de letras y puntos hay notas, pero básicamente es todo lo mismo. Así que nos consideramos eso como traductores, y finalmente es mucho mejor hablar muchos idiomas que hablar solamente español, ¿verdad? Entonces, de eso se trata un poco. Entonces, básicamente, bueno, yo me encargo de dos áreas, el área de artes bidimensionales y tridimensionales. Dentro del área bidimensional hay tres categorías, tres tipos de arte. Es la que da Lenin Paulino, que es artes bidimensionales tradicionales, que son dibujo, pintura, grabado. Y la que doy yo, la que da Elvin da arte digital, bidimensional digital, ¿no? Fotografía digital. Y yo me encargo de un cierto tipo de arte un poquitito como disminuido, que es el cómic. Ahí yo traje algunos cuantos cómics que se pueden ver. Cómics, ilustración y humor gráfico. Entonces, con esas tres, dentro de ilustración gráfica, ilustración digital y ilustración manual. Entonces, con esos tres elementos nos encargamos de los 15 módulos de arte bidimensional. Aquí traje algunos ejemplos de la época de la pandemia. Fíjense, y esto fue hecho a través del impedimento y del trabajo a distancia. Los dos primeros ejemplos son, yo los llamé retratos pandémicos. A través del Blackboard y del Zoom y de la plataforma Zoom, yo les mandaba a los estudiantes la mitad de un retrato, que soy yo, ahí el que tiene la mascarilla roja es una mitad de mi cara, y la tarea de cada estudiante era completar el retrato utilizando la mitad que le correspondía a él o a ella. Entonces, ahí hay un ejemplo de trabajo, de ilustración a distancia, ¿no? Con un feedback, la obra vuelve, se completa a partir de eso. Bueno, la de abajo es un trabajo hecho con papel, es la construcción de lámparas en la habitación de cada estudiante. Y con la luz apagada de la habitación, esos son los reflejos que salen de esa lámpara hecha, una escultura lámpara. Y la segunda, la tercera, la cuarta, es un retrato de John Lennon, que fue cuando trabajamos con el tema Imagine, utilizando elementos de reciclaje. Esa es la cara de John Lennon. Dale, ahora sí. Este fue otro trabajo pandémico, que fue la realización de un póster. La consigna era realizar un póster de tu grupo musical. Hubo algunos rockeros, hubo muchos de otros estilos musicales, grupos musicales, pero la consigna era celebrando el fin de la pandemia en un lugar a determinar en República Dominicana. Entonces ahí tú puedes ver a Pink Floyd tocando en el Parque Soberto, y tú puedes ver ahí, dice Metallica en Bahía de las Águilas. Bueno, dale, sí. Bueno, aquí había un video, Ah. parece que los videos no se están viendo, ¿verdad? Tuvimos dificultad. Era justamente Imagine. Sí. Ahí mira. Ahí va. Fueron varios videos. Este video, páralo un segundito. Esto es sobre el dadaísmo, fue el bloque del Dada, el movimiento Dada. Un movimiento previo al surrealismo del 1917. Y todo eso fue hecho por ellos, utilizando collage animado. Bueno. Y el que sigue, el Imagine, este es el último cuarto. Okay. Entonces, esta es otra
esto es lo que realizamos en 3 dimensiones. Esto fue la primera foto es el módulo de Silvano Lora, que celebramos, que fueron los 30 años de la realización del performance del 92, de lo que fue Silvano Lora, que en una yola taína se metió a los ama, se cayó al agua, bueno. Entonces, los 30 años de ese evento, ahí está Silvano Lora, todo eso está hecho con la técnica del stencil. Y la segunda es el performance que hicimos con Elvin. El stencil utiliza spray, ¿no? Se hacen las plantillas. Entonces Silvano Lora, todo el primer módulo muy pop, con la cara de él, y el segundo, utilizando palabras alusivas a Silvano Lora, libertad, revolución, bueno, es decir, todo lo que él... y la anterior, espera, ¿cuál? Sí, voy para atrás, sí, eso, claro. Ok. A lo que había eran unas camisetas hechas con el módulo de arte cinético, y esta se realizó ahora en este último módulo, que fue los 50 años de la muerte de Pablo Picasso. Cada equipo de 2 personas trabajó con una caja de pizza. Cada uno de esos módulos es una caja de pizza de 12 pedazos de domino. Es decir, todos tuvieron que comprar su caja de pizza domino para que todos tuvieran la misma medida, porque no es lo mismo domino que papayón. Y comerse la pizza. Entonces todo el mundo utilizó su caja de pizza, y a partir de ahí se realizó una cara hecha en stencil de Picasso. Y aquí entonces, en la ese foto collage de arriba, son los ejercicios que hacemos, lo que decía María Antonita recién, de sensibilización urbana, donde cada estudiante tiene que salir a su gusto a recorrer la ciudad y cumplir con una cantidad de técnicas y estilos a rastrear y sacarlo digamos, y recogerlo fotográficamente y hacer un informe. Entonces, los murales de la Máximo Gómez, grafitis, elementos tecnológicos, modernos, esculturas contemporáneas, etc. Y este último... Bueno, no puedo ir para atrás, perdón. Bueno, y ya entonces. Lo que era lo último que hicimos, que fue el homenaje a esto se cerró ahora hace una semana. Es un homenaje a Pablo Neruda, los 50 años de la muerte de Pablo Neruda. El primer grupo del Día de los Jueves hizo la cara de él con la bandera de Chile. El segundo grupo hizo el nombre Pablo Neruda con todos los textos, los versos del versainograma a Santo Domingo. Analizamos el versainograma, escuchamos la música que canta Claudio Cohen y Víctor, que hicieron la música del versainograma, y realizaron cada equipo una letra. Son unas letras grandísimas, altas, tienen como 3 pies cada una, y después toda esa textura que está por dentro son los versos hechos en stencil del libro de las preguntas, que es el último libro que escribió Neruda. Así que, bueno, ahí tienen un panorama, y gracias. Yo sabía que Marcelo se iba a extender más de lo debido, pero bueno, pero por pasamos, poquito. No, pero es maravilloso. Pasamos ahora a Rubí, del bloque de arte escénico. Tenemos aquí ahora a Ramón Santana. Bienvenido, Ramón, que es parte del equipo. Lubín es docente de arte, actriz egresada de la Escuela Nacional de Arte Dramático, realizó el becado taller de cinematografía en New York. Lubín tiene un currículum impresionante. Mercadeo magna cum laude en INTEC, su especialidad en la ópera de Pekín, estudió mandarín en la Academia Central de Drama de Beijing, becada por la República Popular de China, concluyó su maestría en tecnología, aprendizaje y educación en el País Vasco, y tiene maestría en gerencia educativa en UNIBE. Yo no sé cómo Lubín puede hacer tantas cosas. Una excelente actriz y una profesional con muchísima experiencia. Yo quiero aclarar que muchos de estos resultados, la mayoría, son estudiantes que no son de arte, derecho, ingeniería, mercadeo,
O sea que uno de los valores extraordinarios que tiene este proyecto es todo lo que ellos son capaces de lograr en ese tipo de estudiantes. Adelante, Rubí. Muchísimas gracias. Los que me conocen saben que a mí no me gusta quedarme sentada, entonces yo me voy a parar. Y mis maestras de la maestría, quienes están aquí, saben que yo siempre hago mis presentaciones con mi chivo en mano. Entonces, en el bloque de arte escénico todo comienza con la literatura, porque el nombre de esta charla es precisamente arte, literatura y experimentación. ¿Cómo nosotros podemos experimentar a través de la literatura en el arte? Entonces, aquí tenemos algunas imágenes de esa última presentación acerca de Pablo Neruda y escogimos, obviamente, Ardiente Paciencia de Antonio Skármeta o El Cartero de Neruda. Entonces, fíjense qué bello. Tenemos ahí danza, tenemos esa expresión facial, teníamos un grupo de administración de empresas, teníamos un grupo de TICs, que como bien acaba de decir María Antonieta, lo primero que ponen es resistencia, que no me saquen de mi zona de confort. Entonces, ven, ¿cómo podemos utilizar eso que tú tienes para potenciar y que además tú lo puedas adaptar a tu vida, a tu carrera? Ellos salen felices y yo más. Entonces, decimos que lo primero que hacemos es comenzar con la literatura, investigar. Uno no se puede parar si uno no investiga. ¿Qué se investiga? En ediciones pasadas hemos analizado la obra de artistas como Jorge Pineda, a quien está dedicada la Bienal de Artes Visuales. Si no han pasado por el museo, por favor, no dejen de hacerlo. Entre otros, leemos las biografías de estos personajes, noticias escritas acerca de estos movimientos o autores, como bien mencionamos con Silvano Lora, que fue una protesta al 500 años de la fundación de Santo Domingo. Habían traído las carabelas de España. Exacto, entonces él dijo, bueno, yo tengo que salir el Yola. De alguna manera mostrar cuál es la realidad. Estaban tapando todo lo que estaba en la cuenca del río Sama. Y Silvano Lora, el artista plástico, llama a toda la prensa, todo el mundo vuelve a reclamar para allá y le quita el protagonismo a eso que estaba ensuciando lo que era nuestra dominicanidad, nuestra real dominicanidad. Decimos también que vemos e investigamos sus propios pensamientos, pero ni se puede uno quedar solamente en la teoría, ni se puede uno extender demasiado en la práctica. Hay que encontrar ese balance. Más con esta generación, con ellos hay que moverse rápido, porque si no, de inmediato perdemos la atención. Entonces, teoría, y ya son 4 horas cada taller. Ya a la hora y 30 minutos yo te pido, pero profe, ya vamos para. Ok, entonces yo les voy a pedir a ustedes que por favor se paren. Y yo quisiera que por favor todos y cada uno de ustedes haga con su cuerpo, preferiblemente sin utilizar ningún elemento, ninguna utilería, una actividad cotidiana para ustedes. Yo tengo a mi madre aquí, la voy a poner de conejillo de indias. Mi mami teje todos los días, entonces a mí me gustaría ver como cada uno de ustedes, exactamente, profe Yamel, como cada uno de ustedes replica una de esas actividades que ustedes hacen diario. De principio a fin, comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, stop. Y se quedan en esa composición. Fíjense que la mayoría de ustedes han seleccionado el nivel alto para trabajar, pero eso no es verdad. Hay algunos de nosotros que estamos tomando café. Yo no me bebo mi café parada, ¿verdad que no? Entonces vamos a explorar los niveles. Si se quieren sentar, adelante. Exactamente. Y fíjense cómo de repente todo el mundo se sentó. Raras veces nosotros salimos de esas dos posiciones. Entonces imagínense cuando uno le dice a su muchacho, ok, ahora rameense por el suelo. ¡Profe! Por el suelo. Y encontramos distintos puntos de vista y lo disfrutan muchísimo. Entonces, ¿cuáles son las actividades que nosotros hacemos diario para poder encontrar esas actividades que los personajes hacen diario? Ahí tenemos en Pablo Neruda, nos pareció interesante integrar Bachata Rosa por la ubicación que tiene con Pablo Neruda, y ahí están dándolo todo. Sí, por favor.
Entonces, decimos aquí, yo uso mucho con los estudiantes la frase, y del verbo se hizo carne, del verbo, de la palabra, se hizo carne, lo levantamos del papel. Porque del papel levantamos las historias y los personajes. Si me preguntan cómo comienza la puesta en escena, desde que nosotros tenemos nuestro tema, de inmediato, el profe Mariano dice, y teatro, ¿con qué texto van a trabajar? Mándate el guión, y ahí salimos nosotros a leer. A veces no hay una obra perfecta para la ocasión y tenemos que utilizar otros recursos. Me gustaría hablar un poquito del teatro postdramático. El teatro postdramático no se basa en la literatura, sino que a partir de esas composiciones que ustedes acaban de crear, contamos una historia. Si yo les pido que me cuenten esa historia de lo que ustedes hacen en 5 estatuas, lo podríamos hacer y vamos a ver cómo cada una es distinta. Todos hemos sembrado una matita en algún momento de la vida, aunque sea la bichuela del colegio, ¿verdad que sí? Entonces, les voy a pedir que otra vez, por favor, se pongan de pie. Pero ahora, sin limitación alguna, porque ya conocemos los 3 niveles, por favor, utilicen el espacio para sembrar su plantita como ustedes quieran. ¿De acuerdo? Y decimos 3, 2, 1, arranque. Acuérdense de sacar la tierra. Eso. Recuerden, por favor, regarla. Muy bien, yo no la aplastando. Y ahora, pongan en esa plantita esa intención de lo que ustedes quisieran crecer. En ustedes o en el mundo. Y ya ahí cambia también la dinámica. Ya no es solamente una plantita, ya es un deseo propio. Se pueden sentar y les un aplauso. Sí, por favor. Entonces, fíjense como cada uno de estos personajes tiene una historia para contar. Y ahora me acerco un poquito a la pantalla. ¿Qué está haciendo ese caballero? Ay, no, ese no es. ¡Ay, Dios mío, no, Miguel! Bueno, Miguel, de lo que me acabo de decir. No, no es. Ese Miguel. Entonces, y qué reto, a veces nos tocan los hijos de nuestras profesoras, y mi madre, ahora se van a enterar de todo. ¿Qué hace ese caballero? Él está cocinando, ¿verdad? A veces nos ponemos a hacer tareas que nunca en sus vidas se le han tocado. Barre, muchacho. ¿Qué? ¿Cómo? Pega un plátano, tú nunca pegas un plátano, pégalo. Y no hay forma. Entonces también es acercarlo un poquito a actividades cotidianas que quizás ellos no sepan. Ya que es el final de la obra, tenemos que el cartero se ha casado con la hija de la dueña de la hostería, ¿ok? Entonces ahí están peleando, él está cocinando, ¿por qué? Porque no solamente se debe contar la historia con el texto, sino a través de las acciones. Una buena obra de teatro tiene que poderla escuchar una persona que no tenga la capacidad de mirar y disfrutarla sonoramente, y tiene que poderla ver una persona que no puede escuchar y poderla comprender. Entonces, aquí tenemos ya a Neruda enfermo, tenemos al cartero preocupado por esa situación, tenemos las lucubraciones de Neruda, pensando en Shakespeare incluso. Fíjense cómo la muerte ya se acerca a buscarlo. Y son esos personajes que uno en su cabeza lo tiene de una manera, pero que cada uno de los estudiantes lo construye a partir de su experiencia, de sus conocimientos. Todo el mundo lee un libro y nadie tiene la misma película en la cabeza. Entonces, yo creo que ya estoy acabando. Miren ahí a las chicas, qué bellas, haciendo niñas del mar. Los efectos de luz, voy para allá, ya para cerrar. Entonces, uno de los objetivos de los bloques es precisamente explorar las posibilidades creativas de nuestros jóvenes adultos para potenciar su resolución de problemas, el trabajo en equipo y sobre todo su autoconfianza. Hay estudiantes que no les gusta bajo ninguna circunstancia hablar en público, y para esos estudiantes también hay que hacer en el teatro y en el arte escénico.
A través de la iluminación se cuenta una narrativa. Ayer vimos El Principito en el Teatro Nacional, todavía queda la función de mañana a las 10 de la mañana. Las luces ya son un acontecimiento. El sonido. ¿Cómo tú sabes que son las 10 de la mañana y cómo se diferencia eso de la noche? ¿Cómo suenan las 6 de la mañana? ¿Cómo suenan quizás las 12 de la noche? Un motor cruzando a medianoche. ¿Sí o no? Entonces todos esos sonidos hacen que el público esté permanentemente atento a lo que está sucediendo. Tenemos un equipo fantástico, José Ramón Santana, director laureado dominicano, cuya formación es venezolana, por lo cual él ha traído a nuestro país una cantidad de recursos para hacer que el teatro crítico, interesante, con base, bien pensado, sea además comercial. Eso es magnífico, porque ¿cuántos de nuestros estudiantes, a pesar de la posición económica que tienen, jamás empiezan el Teatro Nacional? Entonces, con este bloque de arte escénico no solamente queremos que los estudiantes hagan, ni que necesariamente quieran ser colegas nuestros en un futuro, pero que sí se conviertan en consumidores de arte y críticos del buen arte. Gracias. Quiero aclarar que cuando nosotros hacemos nuestro cierre, paralelamente todo esto está desarrollándose. Está la exposición de arte bidimensional, escultura, están las lecturas de literatura, está todo paralelo. Hay un hilo conductor que los une, el performance también, o sea, un hilo conductor que los está uniendo a todos. Ya nos pasamos un poquito de tiempo, pero vale la pena. Una presentación diferente. Bueno, nos quedaría entonces el bloque de arte literario. Carmen Karina es docente escolar y universitaria, escritora, reseñista literaria, licenciada en educación, con mención en inglés, tiene estudios en universidades norteamericanas, facilitadora en talleres de escritura creativa, escribe género de ensayo, cuento infantil, narrativa personal y poesía, y también es parte de todo este equipo que ha trabajado durante tiempo con nosotros. Adelante, Carmen. Buenas tardes, pero vamos a tratar brevemente 3 puntos que quiero que se queden en nuestras cabezas. En el arte, ¿verdad? Específicamente arte literario, nos basamos en 3 premisas. Primero, la exposición y la exploración. Vemos aquí a los chicos, algunos de los estudiantes en la ciudad colonial. Un día yo los tomé, vámonos a alquilar una bicicleta y vamos a tener un maratón de escritores. Sabemos que hay muchos retos porque hay un hilo conductor, pero no nos limitamos solamente al tema. Vemos ahora ahí el Museo de Arte Moderno, ahí nos llevé un grupo por la ciudad colonial caminando en fila india, solamente con una libreta para que pudieran escribir. Y la literatura, como saben, se alimenta de todo, de la cultura. Cuando exploramos, no solamente lo hacemos con las obras de literatura o de otro tipo de arte, sino que también lo hacemos dentro de ellos mismos. Y queremos que ellos también aprendan a crear y explorar de ellos mismos. En el tiempo de la pandemia, también era otro reto, porque no les podía ver la cara, pero vamos a ver cuál es tu cotidianidad, qué es lo que te está pasando, qué te estás viviendo. Ahí nos conectábamos con ellos y la literatura fue lo que es expresarse como una catarsis y poder liberar. Bien, sabiendo que el aula, ¿verdad?, no se limita a las 4 paredes. El mundo entero puede ser un salón de clases. Vemos algunas visitas de autores que han llevado ya tanto narrativa como poesía. Este que está aquí es un autor, pero también artesano, que nos ayudó a preparar portadas artesanales en una de las actividades que tuvimos. Y realmente siempre ha sido muy enriquecedor. El segundo paso es descubriendo la voz y creación literarias. Es un taller de escritura donde ellos
tienen que aprender a retroalimentar, siguiendo un protocolo entre pares, sabiendo que eso nos puede enriquecer. Hay dos extremos, nos ponemos un poco vulnerables, pero también parte de la vida, que uno pueda expresarse. La literatura nos permite eso. Y nos permite también conectarnos. ¿Qué nos dice una obra de Picasso? ¿Qué nos dice una pintura? ¿Qué nos dice una escultura? Hubo historias maravillosas y poemas, y también guiones que han surgido de esas exposiciones y de esas prácticas de escultura. Sí. Estuvimos también presentes en la Bienal pasada. Esta puede que tengamos a que viniera. Bien, y aquí vemos cómo estamos en el tiempo todavía con las mascarillas, pero como ellos disfrutaron tanto. Incluso un estudiante, que eso fue una anécdota que me tocó mucho, porque ella me dijo, pues puedo abrazarla, porque esta es mi primera clase presencial. Entonces ella se sintió tan bien, porque podía conectarse con ella. Y el producto final, que está entre comillas, vemos las exposiciones, tanto de los textos escritos que en el tiempo de la pandemia de formato digital, como este que está aquí, cuando exploramos con el dadaísmo, hicimos un collage con imágenes que ellos mismos buscaban y le podían escribir sus historias. Esos fueron los más llamativos. También tenemos recitales y performance. Los chicos que no hacen su guión también lo imprimen, lo leen. Y vemos aquí pues, una maravilla de Uribe, como yo les digo a ellos, que esto es un producto único de nuestro país, y ellos los motivos, no importa que sean ingenieros, estudiantes de ingeniería, de medicina, de las TICs, de arte, psicología, educación, odontología, derecho, todos tienen la oportunidad de expresarse, de conectarse, de ser humanos, y es la belleza que está. Claro. Muchas gracias. Bueno, ya no es la primera vez que nosotros presentamos nuestro proyecto. A Teresa le gusta tanto que siempre lo está proponiendo. Yo recuerdo cuando hubo un evento en Uribe de las experiencias en pandemia, señores, lo que estos profesores lograron en pandemia, en términos teatrales, de performance, de fotografía, fue impresionante. Quería traer esta muestra un poco para que vieran los resultados que se tuvieron durante este periodo. Y obviamente esto fue fabuloso cuando estábamos dedicándole a la Nochebuena, ¿verdad? La obra de la Nochebuena de Encarnación Mendoza, de Juan Bosch. Y fíjense que fue interesantísimo, hasta un gallo llevaron ese día a la universidad. Y todo lo que es el performance y todas las actividades que estos chicos, que repito, no necesariamente son estudiantes de arte, y que Elvin Díaz, el profesor de, yo tengo aquí a mi narrador personal, Elvin Díaz, que es el profesor de performance que está también exponiendo en estos momentos en la Bienal y que también ganó premio en la Bienal anterior, y es un artista muy reconocido y que verdaderamente se crece muchísimo. Ahí hubo mezcla de arte urbano, ese es un momento de denuncia social, de experimentación, de danza, eso es de danza también. Danza también. Y bueno, esto fue lo último que nos presentaron. Qué video tan lindo que nos hicieron, pero ahí no sale, ¿verdad? Bueno, se supone que yo como moderadora debo hacer unas preguntas finales a los panelistas. ¿Qué opinan de la evolución de los estudiantes? ¿Cómo ven este taller quizás dentro de 5 años? Porque los tiempos van cambiando, los retos son diferentes, los estudiantes son diferentes. ¿Cuál ha sido quizás el resultado que más les ha gustado? ¿Cuáles han sido los mayores retos? Hemos tenido estudiantes de ingeniería negados cuando les ha tocado teatro, que no, sin embargo hay otros que sí lo han aceptado. Y nada, ¿qué experiencias así ustedes pueden recordar, las mejores, las quizás con mayores retos, que ustedes brevemente quieran comentar? Marcel, breve. Por ejemplo, esa mesa tiene una serie de ilustraciones y una serie de cómics. Ustedes
Ahora cuando termine pueden pararse y ojearlo, así verlo, pero de lejos se ven esas 5 o 6 imágenes que hay ahí. Son autorretratos, la consigna era que sean autorretratos. Y esos muchachos jamás en su vida habían tocado un lápiz. La última vez que habían tocado una acuarela había sido en primaria. Y como decía la chica de Louville, decía, jamás habían ido al teatro, jamás habían visto, jamás. Y la resistencia a salir de esa zona de confort de que yo no sirvo para el arte. Y si tú te fijas, la consigna era que debían ser realistas, que debía confrontarse con la foto y verse real, digamos, no monigote ni caricatura, real. Esos chicos nunca habían tocado un lápiz y trabajando con fotografía, trabajando con el espejo, lograron hacer el objeto. Es decir, no es verdad que las personas no sirven para artistas. Si todo el mundo puede encontrar su espacio de expresión, lo que hablábamos hace un rato, lo que hablamos en general todos. Entonces, esa experiencia es muy gratificante porque tú te encuentras que finalmente te agradecen. Eso de abrazarla, de reconocimiento, que dicen, ay, profe, esto me encanta, esta clase, yo no pensaba que esta clase iba a ser así. Y bueno, hay cosas muy gratificantes. Siempre el trabajo colectivo, cuando tú logras que ellos sincronicen colectivamente, en el caso de Louville es más fácil porque la obra teatral per se implica la conexión común, no más fácil, pero digamos, se apunta. No, es diferente. No, más fácil en el sentido que dibujar en tu casa, en un papel, te encierra. Entonces, cuando tú propones que la obra sea hecha por los 60 estudiantes, una obra única, como fue el caso de Neruda, y ves el resultado final, y tú ves que esos muchachitos se quedan así, con los ojos así, entonces, 90, no 60, 27 por 3, 81 estudiantes, 81. Entonces, tú dices, ya, se hizo una obra mural, urbana, con 81 muchachos y dando brega, digamos, un esfuerzo de planificación y todo. Y esa carita de satisfacción es lo que uno dice, bueno, valió la pena. Yo quiero cerrar. Okay. Sí, realmente ha sido un reto. Hay unas cuantas muestras de antologías grupales, porque tuve que ponerme a hacerlo el producto final grupal, porque son 120 estudiantes semestre pasado, por ejemplo. Sí. Entonces tengo que leerlos a todos, pero realmente yo los veo crecer. Los veo crecer, los veo participando en certámenes literarios, los veo avanzando en su vida. Y eso es lo que les va a servir solamente para su carrera, sino para la vida. Y eso es lo importante, que ese sello esté en sus vidas para toda la vida. Marta Graham dijo, antes de que un niño camine, bailas. Antes de que un niño hable, canta, ay, 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 ay. Porque el arte está dentro de cada uno de nosotros. Si podemos acercar a estos jóvenes adultos a su realidad a través del arte, yo creo que estamos cumpliendo con un propósito divino. A mí me había encantado tener un bloque de artes cuando yo estudiaba en INTEC, así que es inmensa la responsabilidad que tenemos. Y en 5 años yo quisiera tener una exposición inmensa con todos estos trabajos, que los egresados puedan pasar por allá, que nos presten el Teatro Nacional, que haya un grupo de teatro de Oliver permanente, un grupo de danza que se pueda presentar en la Feria del Libro y ya. Un grupo de arte urbano. Aquí tenemos a las autoridades académicas. Pidan por esa boca que ellos van a complacer. Queridos Nada, esta es nuestra experiencia. Hemos querido compartirla.
Yo personalmente vivo enamorada de este proyecto, lo amo por encima de todo en la vida. Mis músicos, poetas y locos, como yo le digo, son fabulosos, son muy creativos, tan creativos que son capaces de lograr lo que logran en esos estudiantes, y gracias a un magisterio de calidad diferente y con muchas proyecciones. Entonces, por cuestiones de tiempo, quizás una o dos preguntas, comentarios o aportes. Y lo disfrutamos, ¿verdad? Qué hermoso. Claro, y queremos agradecer de manera general a UNIBE por habernos traído esas exquisitas presentaciones a la sala de universidades. Nosotros estamos muy complacidos, hemos tenido también un público exquisito que ha venido a disfrutar con nosotros todo lo que hemos hecho en el día de hoy. Así que arte, comprensión, lectura y experimentación por mucho tiempo. Pues vamos a seguir disfrutando de la Feria Internacional del Libro y esperamos que nos visiten en otro momento, porque la sala de universidades sigue con actividades hasta el lunes 4. Así que feliz tarde.